Ahora creo que estamos en contacto con Lucas Arias desde Neuquén. ¿Es así, Lucas? Muy buenos días para ustedes y todos los que están detrás de la radio. Bueno, Lucas, lógicamente que estás en una provincia que es protagonista en este momento de la historia argentina, porque allí se encuentra el yacimiento de Vaca Muerta, que para muchos políticos es algo así como una tabla de salvación de la cual van a salir los recursos con los cuales la Argentina va a salir a flote. Sin embargo, ha habido en los últimos tiempos, y empiezo por este lado y después vamos a seguir por otro, pero ha habido un congelamiento del barril de petróleo en $59, y esto ha hecho que se hayan interrumpido algunas inversiones, alguna comercialización, alguna cadena de pago se haya visto rota, y se han suspendido 1.000 operarios allí en Vaca Muerta con repercusiones. ¿Qué nos podés contar sobre esta situación particular que están viviendo allí los trabajadores, el pueblo y esta situación tan angustiosa? Bueno, como vos bien lo decís, el decreto 566/19 es el que no solo fija el precio del barril de petróleo en $59, sino que fija los contratos de las empresas, el dólar a 46 pesos. Eso ha complicado a 650 pymes que hay en Vaca Muerta, que están alrededor de justamente esta explotación, principalmente de fracking de gas y de petróleo. Acá el sindicato petrolero es manejado con mano firme por el senador Guillermo Pereira, y la verdad que no hay mucha información, porque él lo que sale a decir es que hay 1.000 suspendidos, y algunos empresarios salen a decir que hay 1.000 despedidos, que es una diferencia importante, porque esta incertidumbre que ha generado tanto el decreto que congela el barril de petróleo y el dólar a 46 pesos para justamente las transacciones relacionadas a lo que es Vaca Muerta, ha generado mucha incertidumbre. Pero eso no hay mucha información. El sindicato, que es aliado, fue en su momento aliado a Macri y es aliado del actual gobierno de la provincia, lo mantienen en secreto. La información que se tiene es que hay muchos suspendidos y hay muchos despedidos. Esto es muy complejo, más ahora cuando el barril de petróleo a nivel internacional está subiendo, sí, porque lo que dicen muchos empresarios es que la brecha es cada vez mayor. Están hablando de un 30%. Eso sucede cuando justamente se pretende dolarizar, ¿no?, toda la cadena y llevarlo a precios internacionales. Hay mucha incertidumbre, hay mucha información errada, digamos, sobre la producción, sobre las inversiones. Justamente hay una nota muy interesante en ámbito financiero que vos habías hablado de ella en su momento, sobre la producción de Vaca Muerta. La realidad actualmente en Vaca Muerta es que la producción está en niveles similares a la del 2015. ¿Qué es lo que ha cambiado? Fundamentalmente lo que ha cambiado es que ha bajado la producción de los pozos tradicionales de gas y de petróleo en la provincia del Neuquén, y subieron fuertemente lo de fractura, lo que se llama fracking. Y ha bajado la producción en otras partes del país. Por eso, en el porcentaje de la producción de gas y de petróleo, sube lo de Vaca Muerta, pero a nivel país se mantiene prácticamente en los mismos niveles de hace unos años. Solo podemos ir al 2009 en la producción a nivel país. Lo que pasa en Vaca Muerta es muy particular. ¿Por qué? Porque se estipula que este año se lleguen a 1.500 pozos, o ese es el objetivo que ha puesto el gobernador de la provincia. Actualmente hay solo 1.000 pozos. Y acá hay otro de los mitos que es importante tener en cuenta. Vaca Muerta se ha desarrollado principalmente por YPF. El primer desarrollo masivo que se da a partir de la aprobación del 2013, que bueno, hubo una represión muy grande acá en la provincia de Neuquén, porque se aprueba una ley provincial que adhiere a la ley nacional, en el cual se hacía un acuerdo con Chevron con cláusulas secretas. Ese acuerdo permitía la explotación de Loma Campana, que es el centro de la producción de fracking en la provincia. De ahí empieza la gran producción de gas y de petróleo en lo que es Vaca Muerta. De ahí en más se fueron dando diferentes proyectos
culminando el año pasado con dos grandes proyectos, uno que es de lo que es Petrol, la petrolera de Techín, y de Vista Oil, que es del ex CEO de Schlumberger y de YPF justamente. Así que las tres empresas que están moviendo Vaca Muerta son tres empresas nacionales, y la principal es la empresa del Estado. Esto claramente muestra que siempre hablan de las inversiones extranjeras, de las multinacionales, y lo que hoy está moviendo Vaca Muerta son las empresas nacionales. Muy importante esta información, porque generalmente hay una confusión en la opinión pública y se piensa que efectivamente sin inversiones extranjeras no habría nada, y la verdad que siempre las inversiones las tenemos que hacer nosotros como correspondería. Ahora te quería hacer una pregunta que tiene que ver con una denuncia que le hicieron a Macri por poner a Vaca Muerta como garantía de la deuda externa nueva tomada por la administración de Mauricio Macri. ¿Qué nos puedes decir? La denuncia de Eduardo Barcellat, que es del Instituto Arturo Enrique Sampay, es una denuncia muy completa, y eso es muy compleja. Él toma el decreto 29 del año 2017, que es un endeudamiento por 20.000 millones de dólares, en el cual no solo pone como garantía a Vaca Muerta, pone en garantía los recursos del país entero. Y a esos hay una resolución, la 51E del 2017, de un nuevo endeudamiento por 3.000 millones de francos suizos. Lo importante es que en la resolución, que complementa el primer decreto, hay 8 anexos. En esos 8 anexos hay 2 que son fundamentales, el 2 y el 3, porque en el 2 y en el 3 habla específicamente de los recursos naturales que tiene el país. En estos decretos lo que hace principalmente, aparte de violar la Constitución, porque lo que hace cede la soberanía, no cede la facultad que tiene el Estado, ¿no?, para defenderse, y cede esa soberanía ante tribunales extranjeros, específicamente de Estados Unidos de Norteamérica y de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Y ahí la ley aplicable es justamente la ley de esos países. Bueno, esa es la primera cláusula. La segunda cláusula es aplicar lo que se llama la cláusula en la cual se pueden renegociar la deuda, pero esa renegociación solo se puede hacer si el 80%, ¿sí?, de los tenedores de los bonos quieren, o sea que ya no depende del Estado una renegociación, una refinanciación o como quieran llamarle. ¿Sí? Sí. Eso es la cláusula de acción colectiva. La otra cláusula fundamental, ¿no?, es la cláusula pari passu, que es en latín de igual paso. Sí. Con esta cláusula lo que ellos pretenden es que se aplique las mismas normas que en los endeudamientos anteriores. ¿Por qué es esto importante? Porque en el 2017 los diputados provinciales sacaron un pronunciamiento pidiéndole al presidente, porque no sacaron una ley, pidiéndole que aplique las leyes y la Constitución Nacional, que estipula que el recurso natural desde la reforma de 1994 es de las provincias, los recursos naturales. Entonces ellos le piden que respete la ley, pero nada más. Ellos dicen, está endeudándose como se ha hecho en otros momentos, y pone 2 endeudamientos en la era de Kirchner y de Cristina. Lo que no quiere decir que esté bien, o sea, que se hayan endeudado en otro momento de la misma manera no quiere decir que porque se haga de igual manera esté bien. Entonces ellos sacaron un pronunciamiento, pero nada más. Es importante esto, ¿por qué? Porque el gobierno de la provincia suele decir por otro lado que defiende los recursos naturales. ¿De qué manera? En el decreto 29 del 2017 y en la resolución 51/E pone las reservas, tanto de petróleo, de gas, los minerales, no como garantía. Hay 10 puntos, ¿sí?, de la A a la J, en el cual va enumerando cuáles no entrarían como garantía de la deuda, cuáles quedarían fuera de ese acuerdo. En el cual nombra, por ejemplo, el artículo 234 y 235 del Código Civil y Comercial. Justamente el código siguiente es el código que estipula los bienes del Estado, entre los cuales están los yacimientos de gas, de petróleo, las minas de oro, de plata, y está por supuesto, que ahí no aparece, el litio. O sea, no solo es Vaca Muerta, esto es brutal. Las garantías son sobre todos los recursos naturales
de la República Argentina. La denuncia que hace es muy completa porque aparte en la denuncia él cita, hay un fallo de la Corte Suprema basándose, ¿no?, en un pronunciamiento de Gil Carbó que justamente sobre el fallo de Griesa, ella dice que no era aplicable en la Argentina. Y sobre eso, la Corte Suprema de Justicia saca un fallo impecable diciendo que no se puede aplicar un fallo sobre la deuda argentina de un tribunal extranjero. Bueno, el gobierno, ¿qué hizo? No apeló a eso y dejó firme el fallo del juez Griesa. Y es por eso que ahora la denuncia es por ese mismo tema, que se pone nuevamente la soberanía, digamos, se renuncia a la soberanía para que tribunales extranjeros puedan ejecutar esa deuda, sin la posibilidad de negociar, porque en la cláusula, como te decía, de acción colectiva necesita sí o sí que la mayoría de los tenedores de los bonos accedan a esa negociación o a ese nuevo acuerdo. La preocupación es muy grande en la provincia. ¿Desde cuándo? Desde que se empezó a ver que la deuda se estaba haciendo impagable. Hoy en día no es una locura pensar en una renegociación o en el cese de pago de esa deuda externa. Pero ¿cuál es el problema? Las garantías son nuestras, justamente de las provincias. Sí, claro. Es decir, el gobierno de Macri está hipotecando la soberanía nacional y tomando deuda que básicamente se va en fuga de capitales que produce mayoritariamente un sector minoritario de la sociedad argentina, que son los amigos del poder. Pero los amigos del poder, por carácter transitivo, están liquidando el patrimonio nacional, la riqueza nacional, y la están transfiriendo a los tenedores de deuda argentina. Hay un informe, si me dejas que te lo comente, sí, donde el CEO de Techin hace el año pasado sobre los recursos de Vaca Muerta. Actualmente Vaca Muerta va a llegar este año a los 1000 pozos con el método de fractura hidráulica, con el fracking, ¿no? Sí. Lo que se estipula, lo que se pretende desde el Estado y de las empresas, es llegar al modelo norteamericano. En Estados Unidos se llegó a los 40.000 pozos, lo que le permitió a ellos pasar de ser importadores a exportadores de petróleo y de gas. Hay unos problemas muy grandes, sociales, ambientales, los sismos se han multiplicado en la provincia, solo con estos 1000 pozos. Se pretende llegar, según lo que dice Petpetrol y el Estado provincial, a 50.000 pozos. Amigo. 50.000 pozos. Eso va a ser un desastre ambiental, ya es un desastre ambiental con la cantidad, porque se pretende usar el agua, que es potable, pretende usar agua potable para la fractura, lo que es el agua, se pretendía hacer una red de acueductos, pero era muy costoso. Se pretendía usar agua del río Limay, pero hay que trasladarla. Actualmente se mueven en camiones, así que lo más práctico es usar el agua subterránea, el agua de la napa o de los acuíferos. Así que eso está, lamentablemente ya no está en discusión, porque el gobierno de la provincia hizo una campaña muy fuerte hace muchísimos años contra las organizaciones ambientalistas, donde nos trató de ecoterroristas. Así como escuchaste, en su momento el gobernador Jorge Augusto Zapac nos acusaba a nosotros de ser ecoterroristas y de fomentar una psicosis en la sociedad sobre la contaminación, cosa que con el tiempo se ha demostrado que era así. Sí, sí. Bueno, Daniel te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Lucas? Daniel de Abrantes te habla, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Una consulta, Lucas, para ver tu mirada desde Neuquén. En el año 94, con la promulgación de la nueva Constitución, se transfieren los recursos del subsuelo de la nación a las provincias. Muchos entienden que ese fue un movimiento que atentó contra la posibilidad de estructurar un proyecto nacional, ¿sí?, que permita darle, digamos, cohesión al país y que a largo plazo, bueno, puede ser una de las herramientas que se esgriman junto con todo esto que vos estás comentando, ¿sí?, para incentivar procesos de desarticulación del país. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, lo que vos decís en el artículo 124 de la
Constitución reformada en 1994 justamente no es menor. Desde ese momento se empezó a generar desde los gobiernos provinciales y de los partidos provinciales un ánimo de un cierto nacionalismo, digamos, no una cuestión profesional, un nacionalismo de la defensa de esos recursos, la defensa de la identidad, y se ha profundizado esa diferencia que se ve tanto en la clase política como en un sector de la sociedad. Esto de vienen a sacar nuestros recursos, vienen a sacar el trabajo que es para los neuquinos. Hay un discurso que no solo no nos unifica, nos empezó a dividir, y por supuesto le saca la posibilidad real al Estado Nacional, ¿no?, de tener una política integral de qué energía producir, para qué se produce esa energía, de qué manera se produce. O sea, eso se dejó ahora relegado a las provincias. A esto hay que sumarle la decisión del gobierno provincial de haber firmado, no con la embajada norteamericana, de haber firmado con el Comando Sur de los Estados Unidos un convenio para hacer una base en la provincia de Neuquén sobre prácticamente el recurso de Vaca Muerta, geográficamente ubicado en el corazón de Vaca Muerta. Hay una multisectorial que se ha armado y que viene trabajando para impedir que esto se dé. El gobierno de la provincia se ha negado tanto a los pedidos de los diputados como a los pedidos que se han hecho desde las organizaciones, como a los pedidos que se han hecho desde los diferentes a dar información. Hay una herramienta que ha utilizado el actual gobierno provincial, el MPN, que lleva 50 años gobernando la provincia, de un discurso de se vienen por lo nuestro, ¿no?, separando la cuestión, separándose de la identidad nacional. Si esto es nuestro y nosotros lo negociamos con las multinacionales, nosotros ponemos una base firmando acuerdos que no pasaron por el Congreso ni por la legislatura, con entidades militares extranjeras. Nosotros creemos que es muy peligroso, eso no alienta a la integración plena de las provincias, no alienta a un fortalecimiento de la identidad nacional, y no fomenta un proyecto colectivo, una transformación de la forma de producir. Lucas, sí, no, te decía que todo esto parece que estuviera, digamos, un hilo común, ¿sí?, que tiene su punto más fuerte en el tema de la posesión de los recursos naturales, ¿no? Este tema del endeudar a un país que está en condiciones, que no está en condiciones de pagar, pero poniendo como contraprestación o como garantía a sus recursos naturales, fraccionar su capacidad de respuesta política, incentivar regionalismos. Bueno, todo se alinea, las bases sobre Vaca Muerta, las bases en Ushuaia, las bases en la Triple Frontera. Parece ser que la Argentina, en algún proyecto o en algún plan, ¿sí?, estaría la posibilidad del desmembramiento de este país. Desde los Estados Unidos claramente se viene fomentando lo que es el plan IRSA 2, ¿no?, que es un plan integral para el saqueo, ¿no?, de los recursos naturales de América Latina, específicamente de la Argentina. Por supuesto que es mucho más fácil cuando el dominio de esos recursos lo tienen las provincias, porque es mucho más fácil para negociar, es mucho más difícil de control sobre esas negociaciones, sobre la defensa de esos recursos. Claramente eso va en detrimento de los intereses nacionales. Lo de Vaca Muerta es muy complejo, pero aparte quisiera también recordar algo, porque hay algunos sectores de la sociedad neuquina olvidan que tanto la provincia del Neuquén, ¿no?, es parte de la Argentina por decisión del Estado y del pueblo argentino, digamos. Sí. El desarrollo que se ha dado en la provincia desde hace 100 años con el descubrimiento del petróleo, que lo hizo YPF en la provincia, como lo es ahora Vaca Muerta, el desarrollo de Vaca Muerta se da porque el Estado argentino, todos los recursos de cada uno de los argentinos, ha financiado la explotación de Vaca Muerta. Porque hay que recordar que el fracking es un método de fractura que es mucho más costoso que el método tradicional. Y eso ha sido subsidiado por todo el pueblo argentino. Si hoy Vaca Muerta es el motor de la industria del petróleo y del gas por el subsidio, que sigue estando, pero que cuando le dijeron a Tecpetro que le iban a sacar por la resolución 46 los beneficios que el Estado daba por esa producción, suspendió 3 equipos, dejando a cientos de trabajadores suspendidos y muchos despedidos.
el subsidio que hace el Estado Nacional es lo que permite que Vaca Muerta se pueda desarrollar. Así cualquier empresario es exitoso. Así es. Bueno, Lucas, se nos ha ido el tiempo. Te agradezco muchísimo, esta comunicación ha sido excelente, nos has dado información de muy buena calidad, y no sé si querés cerrar con algo. No, hay muchísima información. Creo que lo que no se está discutiendo en la provincia y en el país es el modelo energético que necesitamos. Sin duda nosotros consideramos que no es la fractura hidráulica, ¿sí?, la salida para la Argentina. Circunstancialmente hacía falta equilibrar la balanza energética, pero sin duda consideramos nosotros la provincia de Neuquén y el país entero tiene los recursos para transformar de una matriz energética contaminante como la del petróleo y el gas a una energía limpia. Tenemos los vientos como pocas partes del mundo para transformar esos vientos en energía limpia. El modelo de Vaca Muerta no es un modelo sustentable, desde lo social, desde lo económico, desde lo ambiental. Es fundamental replantearnos cuánta energía necesitamos y para qué la queremos, y de ahí en más decidir cómo la producimos. Pero sin duda el modelo de Vaca Muerta es un modelo que deja mucha plata a pocos empresarios y que solo beneficia a los mismos que han sido siempre, porque los prestadores de los servicios para las petroleras son los mismos que han sido hace 50 años o 60 años en el país. Así que hay que plantearse qué modelo queremos. En estas circunstancias, sin duda, tenemos que defender nuestros recursos. Tenemos que ser nosotros quienes decidamos qué hacer con esos recursos. Pero sin duda, la denuncia de Eduardo Barcesat es impecable y queremos que hay que impulsarla, hay que acompañarla y queremos que esto no puede ser ni ahora ni en ninguna otra toma de deuda más. Los recursos naturales, y hay algo que es importante, y él lo dice, y ya terminó con esto, es que los recursos naturales de un país no le pertenecen a un gobierno ni a un Estado, le pertenecen al conjunto del pueblo, y eso no es menor cuando el Estado o cuando un gobierno se creen dueño de esos recursos. Así es, Lucas, te agradezco muchísimo y la seguimos en otro momento. Un abrazo muy grande para todos y que sigan muy bien. Dale.